Catena Áurea, comentario de los padres de la Iglesia al Evangelio según San Lucas. Capítulo 14. Lectura bíblica. Evangelio según San Lucas, 14, 1, 6. Y aconteció que entrando Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos a comer pan, ellos le estaban acechando. Y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Y Jesús, dirigiendo su palabra a los doctores de la ley y a los fariseos, les dijo: Si es lícito curar en sábado. Mas ellos callaron. Él entonces le tomó, le sanó y le despidió. Y les respondió y dijo: ¿Quién hay de vosotros, que viendo su asno o su buey caído, no le saque luego en día de sábado? Y no le podían replicar a estas cosas. Versículos 1, 6. San Cirilo, Incat. Graec. Patr. Aunque el Señor conocía la malicia de los fariseos, aceptaba sus convites para ser útil a los que asistían a ellos con sus palabras y milagros. Por esto sigue. Y aconteció que entrando Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos a comer pan, ellos le estaban acechando. Esto es, si faltaba a la reverencia debida a la ley o si hacía algo de lo que estaba prohibido en día de sábado. En efecto, habiendo llegado un hidrópico a presencia suya, por medio de una pregunta reprimió la insolencia de los fariseos que se proponían argüirle. Por esto dice: Y he aquí que un hombre hidrópico estaba delante de él. Y Jesús, dirigiendo su palabra, etc. Veda. Cuando se dice que Jesús respondió, se hace referencia a lo dicho antes, que los fariseos le estaban acechando, porque el Señor conoce los pensamientos de los hombres. Teofilacto. Y por esto en su pregunta se ríe de ellos como si estuvieran locos. Siendo así que Dios mandaba santificar el sábado, Gen 2, los fariseos prohibían hacer obras buenas en él. Y el día que no admite las acciones de los buenos, puede llamarse maldito. Veda. Pero los preguntados callaban con razón, porque ven que cualquier cosa que dijesen se volvería contra ellos. Porque si es lícito curar en día de sábado, ¿por qué acechar al Salvador por ver si cura? Y si no es lícito, ¿por qué ellos cuidan sus rebaños en dicho día? Por esto sigue. Mas ellos callaron. San Cirilo, Ubisub. Menospreciadas las hechanzas de los judíos, cura de su enfermedad al hidrópico, el cual, temiendo a los fariseos, no pedía el remedio de su mal porque era sábado, sino que únicamente estaba en su presencia para ver si se compadecía de él y lo curaba. Conociendo esto, el Señor no le pregunta si quiere ser curado, sino que le curó enseguida. Por esto sigue. Él entonces le tomó, le curó y le despidió. Teofilacto. En lo cual no se propuso el Señor evitar el escándalo de los fariseos, sino hacer un beneficio al que necesitaba de su favor. Conviene, pues, que nosotros, cuando resulte un bien general, no nos cuidemos de si se escandalizarán los necios. San Cirilo, Ubisub. Pero como los fariseos callaron no sabiendo qué contestar, el Señor dio a conocer su gran osadía por medio de serias reflexiones. Por esto sigue. Y les respondió y dijo: ¿Quién hay de vosotros que viendo su asno o su buey caído en un pozo, no le saque luego en día sábado? Teofilacto. Como diciendo: Si la ley prohíbe compadecerse en día sábado, no te cuides de si peligra tu hijo en día sábado, pero ¿qué digo tu hijo, cuando ni dejas a tu buey si lo ves en peligro? Veda. En lo cual convenció de tal modo a los fariseos que lo observaban, que los condenó por su avaricia, puesto que tratando de librar un animal solo consultaban su avaricia. Con cuanta más razón, pues, debió Jesucristo librar al hombre, que es mucho mejor que una bestia. San Agustín, de Quaest. Evan. Lip. 2, Capitán 29. Comparó con justicia al hidrópico con el animal que cae en un pozo, porque el humor acuoso era la causa de su mal, así como antes había comparado a aquella mujer que había encontrado ligada y la soltó, con el jumento que se desata para llevarle al agua. Veda solventa esta cuestión con un ejemplo apropiado para manifestar que ellos, que quebrantaban el sábado con obras de ambición, le argüían porque la quebranta con una obra de caridad. Por esto sigue. Y no le podían replicar a estas cosas. Hablando en sentido místico, el hidrópico es comparado con aquel a quien el flujo exorbitante de los apetitos carnales tiene como oprimido. La palabra hidrópico trae su origen de la expresión humor acuoso. San Agustín, Ubisub. También comparamos al hidrópico muy oportunamente con un rico avariento.
Porque así como aquel, cuanto más abundan sus humores desordenados, tanta más sed tiene, así éste, cuanto más abunda en riquezas de las que no hace buen uso, tanto más las desea. San Gregorio, Moral. 14,1 Superior 18,9. Este hidrópico fue curado en presencia del fariseo, porque por la enfermedad del cuerpo del uno se expresa la enfermedad del corazón del otro. Veda muy bien, por tanto, cita como ejemplo o al buey y al asno significando a los sabios y a los ignorantes o a los dos pueblos, esto es, al judío, que está sometido al yugo de la ley y al gentil, a quien no domina razón ninguna. Porque el Señor saca del pozo de la concupiscencia a todos los sumergidos en él. Lectura bíblica. Evangelio según San Lucas, 14, 7, 11. Y observando también cómo los convidados escogían los primeros asientos en la mesa, les propuso una parábola, y dijo: Cuando fueres convidado a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que haya allí otro convidado más honrado que tú, y que venga aquel que te convidó a ti y a él y te diga: Da el lugar a este, y que entonces tengas que tomar el último lugar con vergüenza. Mas cuando fueres llamado, ve y siéntate en el último puesto. Para que cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba. Entonces serás honrado delante de los que estuvieren contigo a la mesa. Porque todo aquel que se ensalza humillado será. Y el que se humilla será ensalzado. Versículos 7, 11. San Ambrosio primeramente curó al hidrópico, en quien la hinchazón extraordinaria de la carne no permitía funcionar bien el alma y extinguía el ardor del espíritu. Después enseña la humildad, refrenando el deseo de ocupar el primer lugar en el banquete nupcial. Por ello prosigue: No te sientes en el primer lugar, no sea que, etc. San Cirilo, Ubisub. Porque el subir pronto a los honores que no merecemos, da a conocer que somos temerarios y hace a nuestras acciones dignas de vituperio. Y continúa: No sea que haya allí otro convidado más honrado que tú. Crisóstomo, Incat. Graec. Y así el ambicioso de honor nunca obtiene lo que desea, sino que sufre repulsa y buscando el modo de tener muchos honores nunca llega a ser honrado. Y como nada hay que pueda compararse con la modestia, inclina al que lo oye a hacer lo contrario, no solo prohibiendo ambicionar el primer sitio, sino mandando que se busque el último. Por esto sigue: Mas cuando fueres llamado, ve y siéntate en el último lugar, etc. San Cirilo, Incat. Graec. Si alguno no quiere ser colocado delante de otros, lo obtiene por disposición divina. Por esto prosigue: Para que cuando venga el que te convidó, te diga: Da el lugar a este, y diciendo estas cosas no reprende con aspereza, sino que advierte con mansedumbre. Porque basta una advertencia entre los discretos y así por la humildad alguno se corona de honores. Por esto sigue: Y entonces serás honrado delante de los que, etc. San Basilio, Inqua est. Expl. Q. 21. Era conveniente a todos ocupar el último lugar en los convites, según lo que manda el Señor. Pero querer volver con obstinación al mismo es digno de reprensión, porque altera el orden y produce tumulto. Por lo que una cuestión sobre esto os igualará con los que se disputan el primer lugar. Por tanto, como aquí dice el Señor, conviene que el que da un convite establezca el orden que cada uno debe guardar en la mesa. Y así nos soportaremos mutuamente con paciencia o con caridad, obrando honestamente en todo y según el orden, no según la apariencia o la ostentación de muchos. Ni debemos manifestar que practicamos la humildad o que la afectamos por violenta contradicción, sino más bien que la practicamos por condescendencia o por paciencia. Mayor indicio de soberbia es la repugnancia o la contradicción que ocupar el primer sitio cuando lo hacemos por obediencia. Teofilacto. No se crea que la doctrina de Jesucristo ya expuesta es de poco interés e indigna de la elevación y de la magnificencia de la palabra de Dios. Porque no se dirá que es bueno un médico que promete curar a uno que tiene gota y que no quiere curar el dolor de un dedo o de un diente. ¿Y cómo puede considerarse como pequeña la pasión de vanagloria que agita o turba a los que quieren sentarse los primeros, esto es, a los que quieren ocupar los primeros puestos? Convenía, pues, que el maestro de la humildad cortase toda rama de esta mala raíz. Pero considera también que estando ya la cena preparada, e inquietando la pasión de la primacía a los vanidosos ante los ojos del Señor, esta amonestación era muy oportuna.
San Cirilo, Ubisu, una vez demostrado, y con un ejemplo tan sencillo, el menosprecio que merecen los ambiciosos y que los que no lo son merecen ser exaltados, añadió lo grande a lo pequeño pronunciando una sentencia general cuando dice: porque todo aquel que se ensalza humillado será y el que se humilla será ensalzado, lo cual se dice según el juicio de Dios y no según la costumbre humana, por la que muchos que desean honores los consiguen y otros que se humillan no llegan a alcanzarlos. Teofilacto. Sin embargo, no siempre es tenido en consideración por todos los hombres el que se ingiere en los honores y aun cuando sea honrado por algunos, otros lo vituperan y acaso aquellos mismos que lo honran exteriormente. Veda. Y como el evangelista llama parábola a esta amonestación, diremos lo que significa en sentido místico. Todo aquel que invitado viniese a las bodas de Jesucristo y de la Iglesia, unido a los miembros de la Iglesia por la fe, no se ensalce como si fuese superior a los demás, ni se gloríe por sus méritos. Sino que cederá su lugar al que sea más digno, convidado después y que le aventaja en el fervor de los que siguen a Jesucristo y con modestia ocupará el último puesto conociendo que los demás son mejores que él en todo lo que se creía superior. Pero alguno se coloca en el último sitio, según aquellas palabras, Eclo 3, 20. Cuanto más grande seas, humíllate más en todo. Y entonces, viniendo el Señor, hará bienaventurado con el nombre de amigo al que encuentre humilde y le mandará subir más alto. Y todo aquel que se humilla como un niño, es más grande en el reino de los cielos, MT 18,4. Así es que dice. Entonces será para ti la gloria, para que no empieces a buscar ahora lo que te está reservado para el fin. Puede también entenderse esto respecto de la presente vida, porque el Señor todos los días entra a sus bodas despreciando a los soberbios y concediendo con frecuencia a los humildes tantos dones de su espíritu, que los glorifican con su admiración los convidados, esto es, los fieles. De la conclusión general que se añade, se conoce claramente que la doctrina del Señor ya explicada debe entenderse en sentido figurado. Porque ni todo el que se ensalza delante de los hombres es humillado, ni todos los que se humillan en su presencia son ensalzados por ellos. Pero el que se eleva por su mérito será humillado por el Señor. Y el que se humilla por sus beneficios será ensalzado por él. Lectura bíblica. Evangelio según San Lucas, 14, 12, 14. Y decía también al que le había convidado: cuando das una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que te vuelvan ellos a convidar y te lo paguen. Mas cuando haces convite, llama a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Y serás bienaventurado, porque no tienen con qué corresponderte. Mas se te galardonará en la resurrección de los justos. Versículos 12, 14. Teofilacto. El convite se compone de dos clases de personas, esto es, de los que convidan y de los convidados. A los convidados ya les había aconsejado que fuesen humildes. Ahora premia al que convida, aconsejándole que no lo haga por agradar a los hombres. Por esto añade. Y decía también al que le había convidado: cuando das una comida o una cena no llames a tus amigos, etc. Crisóstomo, homilía 14 in epist. Ad colos. Hay muchas razones por las que se forman los vínculos de la amistad. Pasando en silencio las ilícitas, hablaremos solo de las naturales y las morales. Las naturales son la de un padre con su hijo, la de un hermano con su hermano y otras semejantes, lo cual significa cuando dice: ni a tus hermanos ni a tus parientes. Y morales son las de los que se encuentran en un convite o son vecinos y respecto de estas dice: ni a tus vecinos. Veda no prohíbe como un delito que se convide a los hermanos, a los amigos y a los ricos, pero manifiesta que, como los otros comercios de la necesidad humana, de nada nos aprovecha para obtener la salvación. Por esto añade: no sea que te vuelvan ellos a convidar y te lo paguen. No dice que se pecará. Y esto se parece a lo que dice en otro lugar, LC 6, 36. Y si hacéis beneficios a los que os los hacen, ¿en qué consistirán vuestros méritos? Hay también ciertos convites de hermanos y de vecinos, que no solo no producen beneficio en la presente vida, sino que exponen a la condenación en la otra.
Aquellos, por ejemplo, que se celebran contribuyendo todos a los gastos, o que paga cada cual con otro convite y en los cuales se conviene en hacer algo malo, excitándose muchas veces las pasiones por el exceso en la bebida. Crisóstomo, Homilia 1 INEP. Alcohol. Por tanto, no hagamos beneficios a otros en la confianza de que nos lo paguen, porque esta intención es fría y de aquí viene que tal amistad se desvanezca pronto. Pero si convidas al pobre, tendrás por deudor a Dios, que nunca olvida. Por esto sigue. Mas cuando haces convite, llama a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Cuanto más pequeño es tu hermano, tanto más se aproxima a Cristo y visita por él. Porque quien recibe a un grande lo hace muchas veces por vanagloria y por otros fines y se busca en muchas ocasiones la ventaja de ser promovido por él. Yo podría hacer mención de muchos que tratan a muy ilustres senadores para obtener por medio de ellos gracias extraordinarias y elevados puestos. No busquemos, pues, a los que pueden pagarnos los convites. Por esto sigue. Y serás bienaventurado, porque no tienen con qué corresponderte. No nos turbemos, por tanto, cuando no recibamos el pago de nuestros beneficios, sino cuando lo recibamos. Porque si lo recibimos aquí, nada recibiremos allí. Pero si los hombres no nos pagan, Dios nos lo pagará. Por esto añade. Mas se te galardonará en la resurrección de los justos, etc. Veda. Y aun cuando todos resucitan, se llama, sin embargo, resurrección de los justos, porque no dudan que serán bienaventurados en esta resurrección. Por tanto, los que convidan a los pobres recibirán el premio en la otra vida, pero los que convidan a los amigos, a los hermanos y a los ricos ya reciben aquí su premio. Mas cuando se hace esto por Dios, a imitación de los hijos de Job, como los otros deberes del amor fraternal, el mismo que lo manda recompensa. Crisóstomo, pero dirás. El pobre está sucio y lleno de inmundicias, lávale y haz que se siente contigo a la mesa. Y si lleva vestidos sucios, dale un vestido limpio. Es Jesucristo quien viene por él y tú te ocupas de cosas frívolas. San Gregorio Niceno, Incat. Graec. Patr, no menosprecies a los caídos como indignos de todo. Piensa lo que son y encontrarás su gran mérito. Son imagen del Salvador, herederos de los bienes celestiales, tienen las llaves del reino de la gloria, son acusadores y defensores idóneos, que no hablan, pero que son examinados por el juez. Crisóstomo, convendría también recibirlos en la terraza que hay arriba en vuestras casas. Y si no os agrada, al menos recibid a Cristo en la parte baja de ella, en donde están los criados y los animales. Que el pobre se quede siquiera a la puerta. Donde se da limosna no se atreve a penetrar el diablo, y si no quieres que se sienten contigo, al menos mándales algo de tu mesa. Orígenes, Bel Geometer, Incat. Graec. Patr. En sentido espiritual, el que evita la vanagloria llama a los pobres a un convite espiritual, esto es, a los ignorantes, para enriquecerlos. A los débiles, a los que tengan la conciencia dañada, para curarlos. A los cojos, a los que se apartan de la recta razón, para que enderecen sus caminos. A los ciegos, esto es, a los que carecen de la contemplación de la verdad, para que vean la verdadera luz. Y respecto a lo que dice, porque no tienen con qué corresponderte, se entiende que no supieron qué responder. Lectura bíblica. Evangelio según San Lucas, 14, 15, 24. Cuando uno de los que comían a la mesa oyó esto, le dijo: Bienaventurado el que comerá pan en el reino de Dios. Y él le dijo: Un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos. Y cuando fue la hora de la cena, envió uno de los siervos a decir a los convidados que viniesen, porque todo estaba aparejado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado una granja y necesito ir a verla. Te ruego que me tengas por excusado. Y dijo otro: He comprado 5 yuntas de bueyes, y quiero ir a probarlas. Te ruego que me tengas por excusado. Y dijo otro: He tomado mujer, y por eso no puedo ir allá. Y volviendo el siervo, dio cuenta a su señor de todo esto. Entonces airado el padre de familias dijo a su siervo: Sal luego a las plazas, y a las calles de la ciudad y tráeme acá cuantos pobres, y lisiados, y ciegos, y cojos hallares. Y dijo el siervo: Señor, hecho está como lo mandaste y aún hay lugar. Y dijo el señor al siervo:
Sal a los caminos, y a los cercados, y fuérzalos a entrar para que se llenen mi casa. Mas os digo, que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Versículos 15, 24. Eusebio, Incat. Graec. Pat. El Señor había enseñado antes a invitar a un convite a los que no pudieran darle, a fin de recibir la recompensa en la resurrección de los justos. Y por tanto, creyendo uno de los convidados que era lo mismo la resurrección de los justos y el reino de Dios, recomienda la antedicha recompensa. Por tanto sigue. Cuando uno de los que comían en la mesa oyó esto, le dijo: Bienaventurado el que comerá pan en el reino de Dios, etc. San Cirilo, Ubisub. Este hombre era todo carnal, no comprendiendo lo que Jesús había dicho y creía que los premios de los santos eran materiales. San Agustín, de Verb. Tom. Serm. 33. Como éste suspiraba por lo que estaba lejos, no veía el pan que deseaba y tenía delante. ¿Cuál es el pan del reino de Dios, sino el que dice, Jan 6, 41? Yo soy el pan vivo que he bajado del cielo. No preparéis la boca, sino el corazón. Veda. Como muchos perciben el olor, digámoslo así, de este pan por la fe y les hastía su dulzura gustándolo verdaderamente, declara el Señor en la parábola siguiente que esta indiferencia no es digna de los banquetes celestiales. Sigue, pues. Y él le dijo: un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos. San Cirilo, Ubisub. Este hombre es Dios Padre, conforme a la verdad figurada en estas imágenes. San Crisóstomo. Siempre que el Señor quiere, para conocer su poder de castigar, se compara al oso, al leopardo, al león y a otros animales semejantes, y cuando quiere expresar su misericordia, se compara al hombre. San Cirilo. El Creador de todas las cosas, Padre de la Gloria, el Señor, preparó una gran cena ordenada en Cristo. Y en los tiempos modernos, casi al final de nuestro siglo, brilló para nosotros el Hijo de Dios. Y sufriendo la muerte por nosotros nos dio a comer su propio cuerpo, por lo que el Cordero fue inmolado por la tarde, según la ley de Moisés. Con razón, por tanto, se ha llamado cena al convite preparado en Jesucristo. San Gregorio, in homilía 36, Innevan celebró una gran cena porque nos preparó la saciedad de su eterna dulzura. Llamó a muchos pero vienen pocos. ¿Por qué sucede con frecuencia que aun los mismos que le están sometidos por la fe contradicen con su vida el convite eterno? Hay una diferencia entre las complacencias del cuerpo y las del corazón, y es que cuando no se disfrutan las del cuerpo se tiene un gran deseo de ellas. Y cuando se obtienen, hastian por la saciedad al que las alcanza. Lo contrario sucede con las delicias espirituales. Cuando no se tienen parecen desagradables. Y cuando se alcanzan, se desean más. La suprema piedad nos recuerda y ofrece a nuestros ojos las delicias desdeñadas y nos excita a que rechacemos el disgusto que nos causan. Por esto sigue. Y envió a uno de sus siervos. San Cirilo, Ubisub. Este siervo que envió fue el mismo Jesucristo, el cual, siendo por naturaleza Dios y verdadero Hijo de Dios, se humilló a sí mismo tomando la forma de siervo. Fue enviado a la hora de la cena. El Verbo del Padre no tomó, pues, nuestra naturaleza en el principio, sino en los últimos tiempos. Añade, pues. Porque todo estaba aparejado. El Padre había preparado en Jesucristo los bienes dados por él al mundo. El perdón de los pecados, la participación del Espíritu Santo y el brillo de la adopción. A esto nos llamó Jesucristo por las enseñanzas de su Evangelio. San Agustín, de Verb. Tom. Serm. 33. Este hombre, mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo. Envió a que viniesen los invitados, esto es, los llamó por los profetas enviados con este fin, los cuales en otro tiempo invitaban a la cena de Jesucristo. Fueron enviados en varias ocasiones al pueblo de Israel. Muchas veces los llamaron para que viniesen a la hora de la cena. Aquellos recibieron a los que los invitaban, pero no aceptaron la cena. Leyeron a los profetas y mataron a Cristo. Y entonces prepararon, sin darse cuenta de ello, esa cena para nosotros. Una vez preparada la cena, esto es, una vez sacrificado Jesucristo, fueron enviados los apóstoles a los mismos a quienes antes habían sido enviados los profetas.
San Gregorio, Uzsup por este siervo, que fue enviado por el padre de familia para invitar, está representado el orden de predicadores. Muchas veces suele suceder que un poderoso tenga un criado despreciable y cuando el amo manda algo por medio de él, no se menosprecia a la persona del criado que habla, porque se respeta a la del Señor que lo envía. Dios nos ofrece, pues, lo que debía ser rogado, en vez de rogar. Quiere dar lo que casi no podía esperarse y, sin embargo, todos se excusan a una. Sigue, pues. Y empezaron todos a una a excusarse. He aquí que un hombre rico es quien convida y los pobres se apresuran en acudir. Somos invitados al convite de Dios y nos excusamos. San Agustín, Uzsup 3 fueron las excusas que se dieron, de las que se añade. El primero le dijo. He comprado una granja y necesito ir a verla, etc. En la granja comprada se da a conocer el dominio, luego el vicio de la soberbia es el primer castigado. El primer hombre que no quiso tener señor, quiso serlo él. San Gregorio, Uzsup también se representan los bienes de la tierra por la granja. Sale, pues, a verla el que solo fija su atención en la sustancia de los bienes de la tierra. San Ambrosio. Así, pues, se prescribe al varón de la milicia santa que menosprecie los bienes de la tierra. Porque el que atendiendo a cosas de poco mérito compra posesiones terrenas, no puede alcanzar el reino del cielo. Porque dice el Señor, Mt 19, 21. Vende todo lo que tienes y sígueme. Prosigue. Y dijo otro. He comprado 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. San Agustín de Verb. Tom. Serm. 3. Las 5 yuntas de bueyes son los 5 sentidos corporales. En los ojos está la vista, en las orejas el oído, en las narices el olor, en las fauces el gusto y en todos los miembros el tacto. Pero a los que especialmente se apropian las yuntas es a los 3 primeros sentidos. 2 son los ojos, 2 las orejas, 2 las narices. He aquí 3 yuntas. Y en las fauces, esto es, en el sentido del gusto, se encuentra cierto doble sentido, porque no percibimos el sabor de una cosa si no juntamos la lengua al paladar. La voluptuosidad de la carne, que pertenece al tacto, oculta una doble sensación, que es interior y exterior. Se llaman yuntas de bueyes porque por medio de estos sentidos carnales se buscan todas las cosas terrenas y los bueyes están inclinados hacia la tierra. Y los hombres que no tienen fe, consagrados a las cosas de la tierra, no quieren creer otra cosa más que aquellas que perciben por cualquiera de estos 5 sentidos corporales. No, dicen, nosotros no creemos más que lo que vemos. Cuando pensamos de tal modo, aquellas 5 yuntas de bueyes nos impiden ir a la cena. Para que conozcáis, sin embargo, que la complacencia de estos 5 sentidos no es la que más arrastra y deleita, sino cierta curiosidad, no dijo. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a darles de comer, sino, voy a probarlas. San Gregorio, In Evangomilía 36. Y como los sentidos corporales no pueden comprender las cosas interiores y solo conocen las exteriores, puede muy bien entenderse por ellos la curiosidad, que examinando la vida ajena desconoce la suya íntima y cuida de verlo todo por el exterior. Pero debe advertirse que el que por haber comprado una granja y el que por probar las yuntas de los bueyes se excusan de ir a la cena del que los convida, confunden las palabras de humildad. Porque cuando dicen ruego y menosprecian el ir, en la palabra aparece la humildad, pero en la acción la soberbia. Prosigue. Y otro dijo. He tomado mujer y por eso no puedo ir allá. San Agustín. De Verb. Tom. Serm. 33. Esta es la pasión carnal que estorba a muchos. Ojalá que solo fuese exterior y no interior. El que dice, he tomado mujer, se goza en la voluptuosidad de la carne y se excusa de ir a la cena. Mire no sea que muera de hambre interior. San Basilio, Incat. Graec. Patr dice también. No puedo venir, porque cuando el entendimiento humano se fija en las complacencias del mundo, se incapacita para las obras divinas. Gret. Uzsup. Aunque el matrimonio es bueno y ha sido establecido por la divina providencia para propagar la especie, muchos no buscan esta propagación, sino la satisfacción de sus voluptuosos deseos. Y por tanto, convierten una cosa justa en injusta. San Ambrosio. No es que se vitupere el matrimonio, pero la virginidad es mucho más honrosa.
Porque la mujer virgen piensa en lo que es del Señor, para santificar su cuerpo y su alma, mientras que la casada piensa en las cosas del mundo. 1 Cor 7, 34, 1. San Agustín, Uzsub, cuando dijo San Juan, 1 Jn 2, 16. Todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y ambición del siglo. Empezó por donde el Evangelio acaba. Concupiscencia de la carne, he tomado mujer. Concupiscencia de los ojos, he comprado 5 yuntas de bueyes. Ambición del siglo, he comprado una granja. Tomando la parte por el todo, los 5 sentidos se expresan en solo los ojos, que son el principal entre ellos. Por tanto, aunque la vista pertenezca propiamente a los ojos, solemos decir que el hombre ve por todos los 5 sentidos. San Cirilo. ¿Quiénes diremos que fueron los que no quisieron venir por las causas predichas, sino los príncipes de los judíos, a quienes vemos reprendidos en todo este pasaje de la Sagrada Escritura? Orígenes, Incat. Graec. Patro. Estos que compraron la granja y rehusan o se excusan de ir a la cena, son aquellos que habiendo recibido otras enseñanzas de la divinidad, no las practicaron y despreciaron el verbo que poseían. Este que compró 5 yuntas de bueyes, es todo aquel que menosprecia su naturaleza espiritual y se fija en lo sensible, por lo que no puede conocer la naturaleza incorpórea. El que tomó mujer es el que está unido a la carne y prefiere sus pasiones al amor de Dios. 1 Tim 3,4. San Ambrosio. O bien consideremos que 3 clases de personas son excluidas de esta cena. Los gentiles, los judíos y los herejes. Los judíos se imponen el yugo de la ley en sentido material. Las 5 yuntas representan los 10 mandamientos, acerca de los que se dice en el Deuteronomio, DT 4, 13. Él os reveló su alianza, que os mandó poner en práctica, las 10 palabras que escribió en tablas de piedra, esto es, los mandamientos del Decálogo. O de otro modo. Las 5 yuntas son los 5 libros de la antigua ley y la herejía que, a imitación de Eva, tienta el afecto de la fe con femenil seducción. Y el apóstol, F5. Cor 3. Ep 13. 2 Tim 2, dice que debemos huir de la avaricia, no sea que, como sucede a los gentiles, nos incapacitemos de poder llegar al reino de Jesucristo. Por tanto, aquel que compró la granja no es apto para el reino de los cielos, ni el que prefirió el yugo de la ley al don de la gracia, ni el que se excusa por haber tomado mujer. Prosigue. Y volviendo el siervo dio cuenta a su señor de todo esto. San Agustín Supergeneral 5, 19. El Señor no necesita de sus enviados para conocer a las criaturas inferiores, como si hubiera de saber más por ellos, sino que conoce todas las cosas permanente e inimitablemente y tiene mensajeros por nosotros y por ellos mismos, porque de modo, en el orden de su propia naturaleza, está bien que se presenten a Dios para consultarle sobre las criaturas inferiores y para ejecutar sus mandatos. San Cirilo, Ubisub, habiendo renunciado a su vocación los príncipes de los judíos, según ellos decían, Jn 7, 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de nuestros príncipes? Se indignó el padre de familia contra ellos, como acreedores a su indignación y a su ira. Por esto sigue. Entonces airado el padre de familia, etc. San Basilio Insal. 37. No porque la divinidad pueda tener la pasión de la ira, sino que lo que en nosotros se hace por la ira se llama ira o indignación de Dios. San Cirilo, Ubisub. Así, pues, se dice que se indignó el padre de familia contra los príncipes de los judíos y fueron llamados en lugar de ellos los que eran de entre los judíos más sencillos y de inteligencia más limitada. Habiendo hablado Pedro, primero creyeron 3000, HCH 2, 41, después 5000, HCH 4,4, y después gran parte del pueblo. Por esto añade. Dijo a su siervo. Sal luego a las plazas y a las calles de la ciudad y tráeme acá cuantos pobres y lisiados y ciegos y cojos hallares. San Ambrosio invita a los pobres, a los débiles y a los ciegos, para dar a conocer que la enfermedad del cuerpo no impide la entrada en el reino de los cielos, que rara vez falta aquel que no haya incentivo en el pecado, o que la enfermedad de los pecadores se perdona por la misericordia del Señor. Por esto envía a las plazas para que vengan al camino estrecho, abandonando los caminos anchos.
San Gregorio, Inevan homilía 36. Y como los soberbios no quieren venir, elige a los pobres. Se llaman débiles y pobres los que según su propio juicio están enfermos, porque son como fuertes los pobres a quienes ensoberbece la pobreza. Son ciegos los que no tienen ninguna luz o talento. Cojos los que no andan derechos en sus obras. Pero mientras los vicios de estos se dan a conocer en la enfermedad de los miembros, como fueron pecadores los que no quisieron venir una vez llamados, así lo son los que son instados y vienen. Pero los pecadores soberbios son rechazados y los humildes son elegidos. El Señor elige a los que el mundo desprecia, porque muchas veces sucede que el desprecio hace al hombre fijarse en sí mismo y algunos oyen la voz del Señor tanto más pronto cuanto menos complacencias les ofrece el mundo. Por tanto, cuando el Señor llama a algunos de las calles y de las plazas para que vengan a su cena, se refiere a aquel pueblo que había conocido muy temprano la gran importancia de la ley, pero la multitud del pueblo de Israel que creyó, no llenó todo el espacio preparado del celestial convite. Por esto prosigue. Y dijo el siervo: Señor, hecho está como lo mandaste y aún hay lugar, etc. Había entrado ya gran número de judíos, pero aún queda mucho lugar en el reino donde debe recibirse multitud de gentiles. Por esto sigue. Y dijo el Señor al siervo: Sal a los caminos y a los cercados y fuérzalos a entrar. Cuando mandó recoger a sus convidados de los cercados y de los caminos, buscó al pueblo bárbaro, esto es, al pueblo gentil. San Ambrosio mandó a los caminos y a los cercados, porque son aptos para el reino de los cielos aquellos que no ocupándose de las delicias de esta vida, se apresuran a buscar las del cielo. Puestos en el camino de la buena voluntad, y así como el cercado separa lo que está cultivado de lo que no lo está, e impide la entrada de las bestias, saben distinguir las cosas buenas de las malas y oponer la muralla de la fe contra las tentaciones de la disipación espiritual. San Agustín, de Verb. Tom. Serm. 33. Vinieron los gentiles de las plazas y de las calles y los herejes de los cercados. Porque los que hacen cercados, establecen divisiones, se separan de los cercados, se apartan de las espinas, pero no quieren ser obligados y dicen: entremos por nuestra propia voluntad. Y no es lo que mandó el Señor que dijo: obliga a entrar. La necesidad se encuentra afuera, de donde nace la voluntad. San Gregorio, Uzsub. Todos los que son obligados por las adversidades del mundo a volver al amor de Dios, son obligados a entrar. Pero es muy terrible la sentencia que sigue. Mas os digo, que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Por tanto, que ninguno lo desprecie, no sea que si se excusa cuando se lo llame, no pueda entrar cuando él quiera. Lectura bíblica. Evangelio según San Lucas, 14, 25, 27. Y muchas gentes iban con él. Y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aun también su vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz a cuestas, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículos 25, 27. San Gregorio, homilía 37, Inevan. El alma se enardece cuando oye hablar de los premios de la gloria y quisiera encontrarse allí, en donde espera gozar eternamente. Pero los grandes premios no pueden alcanzarse sino por medio de grandes trabajos. Por esto se dice. Y muchas gentes iban con él y volviéndose les dijo: Teofilacto, como muchos de los que le seguían no lo hacían con todo afecto, sino con tibieza, da a conocer cómo debe ser su discípulo. San Gregorio, Uzsub. Pero debe examinarse por qué se nos manda a aborrecer a nuestros padres y a nuestros parientes carnales 1, cuando se nos manda a amar a nuestros enemigos. Si examinamos el sentido del precepto, veremos que podemos hacer una y otra cosa con discreción, de modo que amemos a los que están unidos con nosotros por los vínculos de la carne y que conocemos como prójimos, e ignoremos y huyamos de los que encontremos como adversarios en los caminos del Señor. Pues no escuchando al que, sabio según la carne, nos conduce al mal, venimos a amarlo, por decirlo así, con nuestro odio. San Ambrosio. Pero no manda el Señor desconocer la naturaleza, ni ser cruel e inhumano, sino condescender con ella, de modo que veneremos a su autor y que no nos separemos de Dios por amor de nuestros padres.
San Gregorio, Uzsu, el Señor, para dar a conocer que este odio hacia los prójimos no debe nacer de la afección o de la pasión, sino de la caridad, añadió lo que sigue. Y aún también su vida. Porque es evidente que amando debe aborrecer al prójimo el que lo aborrece como a sí mismo, puesto que aborrecemos con razón nuestra vida cuando no condescendemos con sus deseos carnales, cuando contrariamos sus apetitos y resistimos a sus pasiones. Ahora, puesto que despreciada se vuelve mejor, viene a ser amada por el odio 2. San Cirilo no debe aborrecerse la vida, que aún el mismo San Pablo conservó en su cuerpo con el fin de poder anunciar a Jesucristo. Pero cuando convenía despreciar la vida para dar término a su carrera, confiesa que no es de ningún precio para él, HCH 20, 24. San Gregorio, Uzsu, manifiesta cuál debe ser este aborrecimiento de la vida añadiendo. Y el que no lleva su cruz a cuestas, etc. Crisóstomo no dijo esto para que llevemos una verdadera cruz sobre nuestros hombros, sino para que tengamos siempre la muerte ante nuestros ojos. Así era como moría todos los días San Pablo, 1 Cor 15, y despreciaba la muerte. San Basilio tomando la cruz anunciaba la muerte del Señor, diciendo, Gal 6, 14. El mundo está crucificado para mí y yo lo estoy para el mundo, lo cual anticipamos nosotros por el bautismo, en que nuestro hombre viejo es crucificado, para que se destruya el cuerpo del pecado. San Gregorio, Uzsu, o porque la palabra cruz quiere decir tormento, nosotros llevamos la del Señor de dos maneras. Cuando mortificamos la carne por la abstinencia, o cuando hacemos nuestras las aflicciones de nuestros prójimos por la compasión. Pero como algunos hacen ver las mortificaciones de su carne, no por Dios, sino por vanagloria y son compasivos, no espiritual, sino materialmente, con razón añade. Y viene en pos de mí. Llevar la cruz e ir en pos de Jesucristo, es lo mismo que guardar la abstinencia de la carne y compadecerse del prójimo con el afán de ganar la eterna bienaventuranza. Lectura bíblica. Evangelio según San Lucas, 14, 28, 33. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero de asiento los gastos que son necesarios, viendo si tiene para acabarla? No sea que después que hubiere puesto el cimiento, y no la pudiese acabar, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no ha podido acabar. O qué rey queriendo salir a pelear con otro rey, no considera antes de asiento, si podrá salir con 10.000 hombres a hacer frente al que viene contra él con 20.000. De otra manera, aun cuando el otro está lejos, envía su embajada pidiéndole tratado de paz. Pues así cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee no puede ser mi discípulo. Versículos 28, 33. San Gregorio, in Evan homilía 37. Porque los sublimes mandamientos han sido dados, añade enseguida la comparación de un gran edificio diciendo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, sentándose primero, no cuenta los gastos? Etcétera. Por tanto, todo lo que hacemos debemos prepararlo con la meditación debida. Si proyectamos levantar la torre de la humildad, primeramente debemos prepararnos a sufrir las adversidades de este mundo. San Basilio, Ines ahí. 2, capítulo Visio. 2. Una torre es una atalaya alta para defender una ciudad y para observar las acometidas de los enemigos. A modo de una torre de esta clase se nos ha dado el entendimiento para conservar los bienes y prever los males. El Señor nos mandó que nos sentásemos para calcular al empezar la edificación si podríamos concluirla. San Gregorio Niceno, de Vigo. Capitán 18. Se debe perseverar para llegar al término de toda ardua empresa, observando los mandamientos de Dios para consumar esta obra divina. Porque ni la fábrica de la torre es una sola piedra, ni el cumplimiento de uno solo de los preceptos puede conducir al alma a la perfección, sino que debe existir el cimiento. Y, según el apóstol, 2 Cor 3, sobre este se han de colocar las piezas de oro, de plata y piedras preciosas. Por esto sigue. No sea que después que hubiese puesto el cimiento, etc. Teofilacto. No debemos, pues, poner el cimiento, esto es, empezar a seguir a Jesucristo, y no dar fin a la obra como aquellos de quienes dice San Juan, JN 6,66, que muchos de sus discípulos se retiraron. Puede considerarse también como fundamento, por ejemplo, la enseñanza de la palabra sobre la abstinencia.
Es necesario, pues, a dicho fundamento el edificio de las obras, para que podamos terminar la torre de la fortaleza contra el enemigo, Sal 3,4. De otro modo aquel hombre sería objeto de burla para todos los que lo viesen, ya fuesen hombres ya demonios. San Gregorio, Uzsup. Porque si cuando nos ocupamos de buenas obras no vigilamos con cuidado contra los espíritus malignos, seremos objeto de burla de los que al mismo tiempo nos aconsejan el mal. Pero de esta comparación pasa a otra más elevada, para que las cosas más pequeñas nos hagan pensar en las más grandes y dice: ¿o qué rey queriendo salir a pelear contra otro rey, no se sienta primero y considera si podrá salir con 10.000 hombres, a hacer frente al que viene contra él con 20.000? San Cirilo, Incat. Graec. Patro. Es nuestro deber pelear contra los espíritus del mal que están en el aire, F6. Nos asedia una multitud de otros enemigos. El azote de la carne, la ley del pecado que impera en nuestros miembros y varias pasiones. He aquí la temible multitud de enemigos. San Agustín de Quaest. Evan. 2:31. O los 10.000 que han de pelear con el rey que tiene 20.000 representan la sencillez del cristiano, que ha de pelear contra la doblez del diablo. Teofilacto. El rey que domina en nuestro cuerpo mortal es el pecado, Rom 6, pero nuestro entendimiento también ha sido constituido en rey. Por tanto, el que quiera pelear contra el pecado, piense consigo mismo y con toda su alma. Porque los demonios son los satélites del pecado, que parecen ser 20.000 contra nuestros 10.000. Porque siendo incorpóreos, comparados con nosotros que somos corpóreos, parece que tienen mucha mayor fuerza. San Agustín, Uzsup. Así como dijo el Señor que no debemos trabajar en la torre que no podamos concluir, con el fin de que no nos ultrajen diciendo: este hombre empezó a edificar y no pudo concluir, así en lo del rey con quien hay que pelear, denunció la paz misma cuando dijo: de otra manera, cuando el otro está lejos, envía su embajada pidiéndole tratados de paz, significando también que no podrán resistir las tentaciones con que nos amenaza el demonio aquellos que, aunque renuncien a todo lo que tienen, hacen con él la paz consintiendo en cometer pecados. San Gregorio, Uzsup. O bien en aquel tremendo juicio no vamos a nuestro rey como iguales porque 10.000 contra 20.000 suyos, es como 1 contra 2. Viene a pelear con un ejército doble en contra del sencillo. Porque solo estamos preparados por la obra y él discute a la vez nuestra obra y nuestro pensamiento. Cuando todavía está lejos el que no aparece aún para el juicio, enviémosle en embajada nuestras lágrimas, nuestras obras de misericordia, nuestros sacrificios de propiciación. Esta es nuestra embajada, que aplaca al rey que viene. San Agustín ad Laetam Epist. 38. Nos declara el sentido de estas parábolas diciendo en esta ocasión: pues así cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por tanto, el dinero para edificar la torre y la fuerza de 10.000 contra el rey que viene con 20.000, no significan otra cosa sino que cada uno renuncie a todo lo que posee. Lo dicho antes concuerda con lo que ahora se dice, porque en renunciar cada uno a todo lo que posee se incluye también el aborrecer a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aun su propia vida uno. Todas estas cosas son propias de cada uno y son obstáculo e impedimento para obtener, no lo temporal y transitorio, sino lo que es común a todos y habrá de subsistir siempre. San Basilio. El Señor se propone con los ejemplos citados no facultar o dar licencias a cada uno para que se haga o no discípulo suyo, como puede uno no poner el cimiento o no tratar de la paz, sino manifestar la imposibilidad de agradar a Dios entre aquellas cosas que distraen el alma y la ponen en peligro, haciéndola más accesible a las asechanzas y astucias del enemigo. Veda. Hay diferencia entre renunciar a todas las cosas y dejarlas, porque es de un pequeño número de perfectos el dejarlas, esto es, posponer los cuidados del mundo, mientras que es de todos los fieles el renunciarlas, esto es, tener las cosas del mundo de tal modo que por ellas no estemos ligados al mundo. Lectura bíblica. Evangelio según San Lucas, 14, 34, 35. Buena es la sal. Mas si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra, ni para el muladar. Mas la echarán fuera. Quien tiene orejas de oír, oiga.
Versículos 34, 35. Veda había dicho antes que no solo debe empezarse la torre de las virtudes, sino también que debe completarse. A esto se refiere lo que dice a continuación. Buena es la sal. Es bueno esconder la sal de la sabiduría espiritual en los misterios del corazón y mucho mejor hacerse con los apóstoles sal de la tierra. Mt 5. Eusebio. La naturaleza de la sal se compone de agua, aire y un poco de tierra. Tiene la propiedad de secar la parte líquida de los cuerpos corruptibles y de conservar los cuerpos muertos. Por tanto, con razón compara el Señor a sus discípulos con la sal, porque habían sido regenerados por el agua y el espíritu. Y como vivían de un modo puramente espiritual y no según la carne, convertían, como la sal, la vida corrompida de los hombres que vivían en el mundo y preservaban a quienes los seguían, invitándolos a la práctica de la virtud. Teofilacto quiere que sean útiles a sus prójimos, no solo aquellos que fueron dotados de gracia para enseñar, sino también los particulares, como lo es la sal. Pero si se corrompe el que había de ser útil para los demás, no podrá ser socorrido. Por esto sigue. Y si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será sazonada? Veda como diciendo. Si alguno se hace apóstata después de haber sido iluminado por la sal de la verdad, ¿por qué otro doctor será corregido? Este es el que, espantado por las adversidades del mundo o arrastrado por los placeres, renuncia a la dulzura de la sabiduría que él mismo ha gustado. Por esto sigue. No es buena ni para la tierra ni para el muladar, etc. Cuando la sal deja de servir para condimentar los alimentos y secar las carnes, no es aprovechable para ninguna otra cosa. No es útil para la tierra, porque impide la fertilidad. Tampoco aprovecha para el estercolero que ha de servir para abono. Así, el que después de conocer la verdad retrocede, no puede dar fruto de buenas obras ni puede perfeccionar a otros, por lo que debe echársele fuera, esto es, debe separárselo de la unidad de la Iglesia. Teofilacto. Como este discurso era parabólico y oscuro, estimulando el Señor a quienes lo oían a no tomar en cualquier sentido sus palabras acerca de la sal, añade. Quien tiene orejas para oír, oiga. Esto es, entienda según la capacidad de su sabiduría. Por las orejas debemos entender aquí la fuerza intelectual del alma y su aptitud para comprender. Veda o bien. Oiga cada uno, no menospreciando, sino obedeciendo y haciendo lo que aprendió.